Shalom, amados en el Señor Yeshua, que nos dice el apóstol Santiago sobre la ley, la Torah, la instrucción y los mandamientos. Santiago capítulo 2 versículos 10 y 11 dice así: en el poderoso nombre de Yeshua, porque cualquiera que guardare toda la ley pero ofendiere en un punto se hace culpable de todos, porque el que dijo no cometerás adulterio también ha dicho no matarás. Ahora bien, si no cometes adulterio pero matas, ya te has hecho transgresor de la ley. En el nombre poderoso de Yeshua, amén. Esto significa que Yeshua vino a salvar lo que se había perdido. Yeshua vino a quitarte de ser pecador. Es pecador quien blasfema, hurta, roba, miente. No hay mentiras piadosas, son igual de mentiras. También es pecado emborracharse, ser maldiciente, calumniador, chismoso, abortar, fumar, beber alcohol, avaricioso, estar un hombre con su igual o mujer con mujer. También es pecado la idolatría, a María, a los mártires, a otros, a fotos, estatuas, gatos, los fornicarios antes del matrimonio, las distracciones del mundo. La mayoría de pecados vienen en 1 Corintios capítulo 6 versículos 9 y 10. Los inscritos injustos no lo heredarán el reino de Dios, porque irán a la condenación eterna.